Estimadas y estimados colegas, por fin hoy día se entregaron los resultados de la consulta al profesorado respecto de la carta que envió el ministro de Educación. Se demoró bastante, porque normalmente los resultados se entregan la misma noche en que se cierran las mesas. Eso es lo que ha sido habitual en nuestro colegio de profesores, al menos una tendencia. El resultado ya completo se puede entregar un poco después, pero al menos una tendencia siempre se informa. Esta vez no fue así, pero bueno, finalmente se han entregado los resultados. Y yo tengo la impresión incluso que la desaprobación a la carta del ministro es aún mayor de lo que se entregó como resultado, probablemente porque falten por ingresar cómputos, pero nuestros cómputos, nuestros registros son de que hay un porcentaje mucho mayor de desaprobación a la propuesta del ministro. Yo espero y estoy seguro que va a ser así, que el Directorio Nacional va a publicar todas las actas y vamos a poder revisar, porque es importante también revisar cómo fue la situación comuna por comuna y poder hacer análisis. Colegas, ha sido un triunfo del profesorado de base. El profesorado de base ha tenido la sabiduría de darse cuenta que aquí había un intervencionismo que no es aceptable. Aquí no es aceptable porque hay un determinado gobierno de un determinado color, entonces la actitud del gobierno sea mucho más obsecuente, sea mucho más permisiva. Nosotros como dirigentes tenemos la obligación de defender a nuestros colegas de base y de defender sus necesidades. Esa es nuestra función. Nuestra función no es defender a un gobierno. Nuestra función no es blindar a un ministro de Educación determinado. Nuestra función es evaluar qué es lo que está pasando con nuestros colegas de base y dar la lucha para que ellos tengan solución a los problemas que están viviendo. Y eso es lo que el profesorado notó, que ahora estaba un poco distorsionado. El propio voto fue tendenciado, yo lo dije antes, fue tendenciado a forzar un poco la votación aprobando la propuesta del ministro, y sin embargo el profesorado tuvo la sabiduría porque se dio cuenta que aquí estaba en juego la autonomía del gremio. No es aceptable y no vamos a aceptar de ninguna manera que los partidos políticos pretendan intervenir, que el gobierno de turno pretenda intervenir. Y exigimos, la base lo ha exigido, que los dirigentes nacionales, los dirigentes de la asamblea y todos los niveles cuiden esa autonomía. Esa es nuestra obligación, tenemos que cuidar la autonomía y tenemos que defenderla como una cosa muy preciada dentro de nuestra organización. Y en ese sentido preocupa la falta de sintonía que se apreció cuando llegó la carta del ministro y se empezó a leer. Personalmente, y creo que otros dirigentes también, y sobre todo la base del profesorado, inmediatamente nos dimos cuenta que era más de lo mismo. Inmediatamente nos dimos cuenta que tenía una retórica más florida, que a lo mejor era más extensa, pero en definitiva y en esencia era básicamente lo mismo que se había respondido en cartas anteriores y que se habían rechazado. Y no se entendía, y la base no entendió por qué había un cambio tan grande, por qué ahora se valoraba esta carta, por qué ahora se instaba a aprobar lo que el ministro había propuesto, porque ahora se consideraba que habían avances en circunstancias que era básicamente la misma carta, los mismos contenidos de las cartas anteriores. Entonces esa falta de sintonía es algo que debe corregirse. Yo hago un llamado al Directorio Nacional y hago un llamado a los dirigentes de todos los niveles que se alinearon con la propuesta del gobierno a que ahora se alineen con el profesorado de base, que es lo que corresponde. Es lo que corresponde y es lo que debe ser. Y el gobierno tiene que darse cuenta, tiene que leer bien lo que ha sido este resultado en esta consulta al profesorado base. Hay descontento, hay desconfianza también con el gobierno, hay que decirlo, porque se hicieron promesas que no se han cumplido. El presidente Boric comprometió dar una reparación para la deuda histórica a todos los profesores y profesoras. Cuando era candidato nunca dijo que era solo el 25%. El presidente Boric dijo que tenía claridad respecto a que había una injusticia con nuestras colegas educadoras diferenciales y de párvulos. El presidente Boric dijo que iba a fortalecer la educación pública. El presidente Boric dijo que le preocupaba el tema de la convivencia y la violencia. Bueno, todos esos problemas no han tenido soluciones. Ninguno de esos problemas ha tenido soluciones. El presidente Boric también en su tiempo dijo que era necesario revisar la jornada escolar completa. Bueno, todas esas promesas a cumplirlas, pues. Si lo que está en el petitorio son simplemente las exigencias de que se cumpla lo que se prometió. Y el profesorado tiene toda la razón en estar molesto con que esto no se haya cumplido, y los dirigentes tenemos que hacernos eco de ese malestar del profesorado y no alinearnos con un gobierno de turno como se pretendió esta vez. Así es que, colegas, a fortalecer la unidad, porque lo que viene va a ser mucho trabajo y mucha exigencia y van a haber muchas presiones. El profesorado ha decidido ir a una movilización, nosotros tenemos que ponernos al frente de esa movilización, ciertamente, porque es lo que el profesorado ha exigido. Y yo le pido al Directorio Nacional que ayude a fortalecer esta unidad del gremio, ayude a resaltar y a profundizar la autonomía del gremio y sobre todo, respeto a las bases del profesorado, que es lo que vamos a seguir defendiendo con dientes y muelas. Un abrazo, colegas.
Nos vamos a encontrar la próxima semana en las calles.